día de hoy es Lilith Cristancho, estudiante de medicina de decimosegundo semestre, voluntaria de Casa de la Mujer, UPTC y coordinadora de Femidiverses. Bienvenida Lilith y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un espacio que he tenido la oportunidad de compartir con muchos chicos de ACEMET y espero que sea de pues, un tiempo muy valioso para ustedes. Porfa, ¿me podrían confirmar si están viendo mi pantalla en un momentico? ¿Ahora? Sí, ¿no? Sí, ahí se ve. Sí, ya se ve. Sí, se ve. Ok, vale. Iniciaré con esto. Yo, yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20 59 80 61, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja luna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perro en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXY, ni HOSO. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintura de mi andar. No quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reservé ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena de la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, visca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal, que el Vaticano es lo normal, el creo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo laurés de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis orillas y el rostro de mi mirar, el pacto que he escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras. Y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad. Mi ejercicio de inventora de ramera de las torcasas, mi ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo. Otro nuevo título que encajar, baño de damas o de caballeros. Nuevos rincones para inventar. Yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada de la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, luces menstruales, marlenes, dianas acayanas, sin Biblias ni tablas, sin geografías, sin nada. Solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame o como me salga, como me pueda el deseo y la fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, hibernarme las hormonas, las ideas, las cachas, todo el alma. Amén. Este poema de Reivindico ser mi derecho a ser un monstruo, de Sophie Schock, quiero que sea un poco la introducción que debemos llevar a cabo para una de las situaciones no tan extrañas de las personas trans, que es la interpretación de la vida misma como un no binario o como no un margen estrecho de la vivencia del género, sino que va más allá. Y esto concorda mucho con la percepción o con la lectura clínica médica que se le ha dado a las personas trans. Entonces quiero que tengan en cuenta este poema, sobre todo esta parte que estoy resaltando, mi derecho a explorarme, a reinventarme y a hacer de mi mutar mi noble ejercicio, precisamente porque la sexualidad no es algo estático y no es algo que conozcamos del todo. Por tanto, se debe experimentar, se debe buscar, se debe explorar en la medida pues, de la seguridad y de la comodidad de cada persona. Comienzo esta charla, acompañamiento médico integral a personas trans. Mi nombre es Lilith Cristancha, como me presentaron. Soy una mujer trans, por supuesto, y eso es un conflicto de interés.
pero intentaré hablar un poco de todo y espero no sea tan aburrida la charla. Si en algún momento necesitan intervenir por alguna razón, bien sea, bueno, no para discutir no tanto porque no tendremos tanto tiempo, pero si tienen alguna pregunta, duda o algo no les queda muy claro, por supuesto que pueden interrumpir si los organizadores estarán pendientes si no quieren hablar y encender el micrófono para leer las preguntas que surjan durante la charla en el chat. Esta charla irá principalmente enfocada a mujeres trans, que es la mayoría de las personas trans, pues hablando de frecuencias. Aún así hablaré un poco también sobre hombres trans y personas trans no binarias y vivencias trans durante la infancia, pero no es el principal enfoque de la charla. Vamos a hablar de todo esto. Iniciaremos con epidemiología, factores de riesgo, evaluación, tratamiento y atención primaria en salud, que es como el marco en el que estamos acostumbrados como trabajadores y trabajadoras de la salud a hablar de una cierta situación clínica. Aún así, vamos a ir criticando un poco cada una de estas partes y de la información que tenemos que es escasa. Hablando de epidemiología, bueno, para hablar de epidemiología siempre tenemos que definir un caso o una situación clínica. Entonces, la transexualidad es definida como una manifestación persistente de la discordancia personal entre el sexo asignado al nacimiento, genético, gonadal, genital, morfológico y el sexo, género, sentido. En base a esta definición, tenemos muy pocos estudios de prevalencia e incidencia, pero pues hablamos de que en Escocia tenemos una incidencia de aproximadamente de 1 en cada 12,000 personas. La incidencia inglesa es de personas mayores por encima, bueno, esos son de mayores de 18 años, pero en la inglesa de mayores de 15 años tenemos un aproximado de 3 por cada 10,000 personas. Según esto, suena ser una situación clínica bastante infrecuente, casi llegando al punto de que tendría una epidemiología similar a las enfermedades huérfanas, pero no es tan así. No es tan así precisamente porque la marginalización social de las personas trans evita que las personas trans lleguemos al sistema de salud y por tanto que hagamos parte de estos estudios. Dentro de la práctica clínica que ustedes se pueden llegar a encontrar como estudiantes o como ya trabajadores de la salud, podrán encontrarse que es probable que ustedes ejerzan toda una vida sin encontrarse con una persona trans, pero eso no quiere decir que no existan, porque si ustedes van a cada ciudad grande, a un lugar donde se ejerza el trabajo sexual, van a encontrar personas trans, muchas personas trans. Entonces, no es tan real estas cifras, no es para nada real. Y eso pues lo van a evidenciar un poco más con las prácticas y el trabajo social si en algún momento realizan trabajo social, sobre todo con los grupos poblacionales de trabajadoras sexuales o específicamente con personas trans. Bueno, ahí encontramos, bueno, además se dice que aproximadamente por cada 2 a 4 mujeres trans encontramos un hombre trans. Esto también debemos tener en cuenta y hacer una lectura un poco minuciosa porque a la mayoría la mayoría de las mujeres trans tienen una presión mayor para catalogarse entre mujeres de la categoría mujer y es el tema del estereotipo femenino y de los estereotipos hacia la mujer que obligan de alguna u otra forma a la persona trans a hacerse, identificarse o expresarse socialmente como una mujer dentro de la feminidad hegemónica, por supuesto. Entonces, a diferencia de lo que sucede con los hombres trans, perdón, que cuando hacen su tránsito no es necesario, o sea, llegan a ser en la mayoría de los casos un poco más laxos con este tema y con el tema de la definición. Aún así, es respetable para cada persona y eso es una, digamos, interpretación que le doy desde la experiencia, más no en base a un estudio y pues quiero que lo tengan muy claro y por tanto digamos que no hay ningún fundamento científico en lo que estoy diciendo. Pero debemos ser muy cuidadosos con
que aunque haya o aunque esto sea lo que yo crea respecto a la situación de la epidemiología, se debe respetar siempre la identidad de la persona, siempre. Si la persona te dice soy mujer, es mujer y punto, no lo vamos a poner en duda. Bueno, continuamos un poco con el tema de infancias trans. Este tema es bastante venenoso, por decirlo de alguna forma, porque los estudios no son concordantes y debemos hacer una lectura un poco más cuidadosa, sobre todo porque los niños trans tienen una situación de vulneración mayor precisamente por ser menores de edad y ser considerados casi que una extensión de los padres. Por tanto, el que entren dentro de estos estudios epidemiológicos requiere de una familia que acepte su situación y que lleve a esta persona a un centro de salud para obtener información sobre cómo manejar esta situación. Entonces, no va a ser la mayoría de los casos. La mayoría de los casos se van a ejercer violencia sobre las vivencias de los niños o simplemente se les va a infantilizar, a idiotizar el pensamiento o el tema de su identidad. Ahora, hablando y siguiendo, hablaremos de factores de riesgo y no hablaré de factores de riesgo para llegar a esta situación, sino los factores de riesgo que esta situación genera en las personas trans. Las personas trans tienen definitivamente y sin duda alguna una menor calidad de vida a la población general, tienen una mayor presencia de trastornos del sueño y ese sí está fundamentado en un estudio donde encontraron que había un 35% de las personas trans y personas no binarias sufrían de trastorno del sueño tipo insomnia o hipersomnia. Por experiencia propia, insomnio de múltiples despertares, perdón. Por experiencia propia he encontrado que hay un mayor factor de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas precisamente por la marginalización social y la situación laboral que inmiscuye a una mayor parte de la población trans, aproximadamente el 90%, a ejercer el trabajo sexual o a ejercer trabajos criminalizados constantemente. Y ello está relacionado también con el consumo de sustancias psicoactivas, con depresión, ansiedad, ideas suicidas y suicidio en sí, y el tabaquismo. Ahora, esto lo agrego acá más para las personas que están en la charla y se encuentran formándose para el tema de salud, específicamente para estudiantes de medicina. Cuando una persona trans llega a su consultorio, debemos pues ser muy conscientes de la forma en que vamos a registrar la información en la historia clínica. El motivo de consulta usualmente es quiero iniciar mi transición, salvo que estemos en un servicio de urgencias donde la mayoría de las veces va a ser un tema de violencia o un tema de úlceras crónicas que ya vamos a ver más adelante con los biopolímeros. Pero en consulta externa vamos a encontrarnos con ese motivo de consulta usual que es quiero iniciar mi tránsito, bueno, y para esto ustedes deben tener en cuenta algo muy claro y es que sin importar cuál sea la lectura social que ustedes le den a esta persona, deben respetar la identidad de género de la misma. Por tanto, si ustedes no quieren hablar de manera clara como una paciente femenina, que sería lo ideal, una paciente femenina entre paréntesis, transgénero, bueno, no, lo ideal sería colocar trans, pero bueno, como quieran, male to female o MTF, pueden colocarlo como paciente transgénero MTF o male to female y ahí no van a tener inconvenientes con nada y la persona se va a sentir cómoda leyendo ese documento, que al final es un documento propio. Ustedes están creando algo para esta persona que es muy personal y muy íntimo. Y bueno, ya enfermedad actual, podrán describirlo como ustedes deseen. Usualmente va a ser acudir al servicio por un cuadro de tanto tiempo de evolución consistente en malestar asociado con su identidad de género. La mayoría de las veces, van a haber otros casos que no. Importante preguntar dentro de la anamnesis antecedentes personales
factor de riesgo importante, utilización de biopolímeros, hormonas y cirugías, etc. O procedimientos artesanales que ponen en riesgo la vida de esta persona y que en caso de ya haberlos realizado se debe dar una atención, una vigilancia específica a estos factores de riesgo. Trombosis venosa profunda, sobre todo con ambos, con hombres y mujeres trans, pero sobre todo con mujeres trans por el aumento de la incidencia de trombosis venosa profunda debido al uso de terapia de reemplazo hormonal con estrógenos. Hepatopatías, precisamente por los estrógenos en sí que generan una carga hepática. Nefropatías por el antiandrogénico que vamos a usar, que usualmente es espironolactona, que es un diurético y por tanto tendrá una carga nefrológica. Endocrinopatías, principalmente hipotiroidismo, dislipidemias y en algunos otros casos mucho más extraños, tumores del sistema nervioso central, específicamente tumores hipofisiarios. En cuanto a las endocrinopatías con el hipotiroidismo, tener en cuenta que la terapia de reemplazo hormonal como ya les dije, está enfocada principalmente en mujeres trans con estrógenos, generan o pueden inducir un empeoramiento del cuadro clínico de hipotiroidismo, para que lo tengan en cuenta. Infecciones de transmisión sexual, no para ejercer un juicio de valor sobre la persona o la vivencia trans, sino por el tema de que para iniciar una terapia de reemplazo hormonal debemos tener en cuenta todas las comorbilidades que se puedan llegar a encontrar, y las infecciones de transmisión sexual no es que se encuentren con mayor frecuencia en mujeres trans, sino que en algunas ocasiones por ganar mayor dinero tienen relaciones sexuales con personas, pues hablando del trabajo sexual, sin protección, porque eso implica, hay algunas personas que ofrecen más dinero por eso. Y si estás en una situación crítica, como conseguir dinero para poder pagar tu arriendo o para poder comer, pues considerarán cuál es la situación ahí. Entonces, tener en cuenta esto de las infecciones de transmisión sexual. Con VIH debemos tener en cuenta que los antirretrovirales tienen una carga hepática también muy alta por su citotoxicidad. Entonces, estos casos van a ser mucho más complejos de manejar y se requiere pues de un manejo multidisciplinario. Y la eritrocitosis, que es específicamente con hombres trans, porque la testosterona aumenta la cantidad de glóbulos rojos, o genera policitemias o eritrocitosis, como quieran llamarlos. Antecedentes familiares, cáncer de mama para hombres y mujeres trans. Ya sabemos que la exposición a estrógenos bueno, como sucede con los anticonceptivos orales también, aumentan en la incidencia de cáncer de mama. Coagulopatías y trombosis venosa profunda, también por estrógenos con mujeres trans. Con hombres trans, un poco también hay que tenerlo en cuenta porque la eritrocitosis también puede aumentar el riesgo de una trombosis venosa profunda. Enfermedad arterial oclusiva crónica de cualquier tipo y cáncer de útero en el caso de los hombres trans. Listo. No sé si haya dudas o algo hasta el momento mientras tomo agüita. Por el silencio asumiré que no. Iniciamos con el examen físico. Siempre que hablemos de una persona trans, debemos tener en cuenta las medidas antropométricas, especialmente el índice de masa corporal, pues porque por políticas se maneja como uno de los factores más incidentes cuando estamos hablando de obesidad, junto con el perímetro abdominal. Pero, pues lo ideal sería sacar un índice de grasa corporal. Aún así, pues lo que tenemos a la mano, lo más fácil es el índice de masa corporal. Esto porque la obesidad es un factor de riesgo también para trombosis venosa profunda. Bueno, hemos hablado mucho de trombosis venosa profunda y es que es el mayor riesgo que se tiene con la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos. Entonces, siempre debemos estar evaluando factores de riesgo para la misma, con cualquiera de los dos casos, especialmente con mujeres trans. Examen abdominal en busca de signos de hepatomegalia, por lo que ya sabemos los estrógenos con su carga hepática, y evaluar muslos, piernas, pecho, buscando presencia de biopolímeros. Si alguna vez han tenido contacto con una persona que sea usuaria de biopolímeros, ustedes se darán cuenta que en la forma aguda y subaguda a la palpación no se siente nada,
Tú le puedes palpar los glúteos a esta persona de arriba abajo y no vas a sentir los biopolímeros, pero de manera crónica se generan como unas masas, que no sabría bien cómo llamarlas, que las van a poder percibir de manera muy fácil. Y además hay una malformación, una situación que a la vista ya se observa que ese tejido celular subcutáneo no es normal, precisamente por la implantación de un biopolímero y su reacción inflamatoria crónica. Y signos de inflamación local, especialmente porque estos biopolímeros generan una úlcera crónica de difícil manejo, úlcera crónica que se puede sobreinfectar y generar pues una infección de piel y tejidos blandos que pueda complicar o incluso quitar la vida de la persona. Edema con fobia con el tema de las nefropatías u otros hallazgos físicos que ustedes ya, pues digamos que con la práctica clínica irán desarrollando pues cómo buscar todo esto. En pacientes adolescentes siempre debemos evaluar Tanner. La escala de Tanner es algo que verán con mayor detalle en pediatría, entonces no me detendré mucho, pero básicamente estamos buscando saber en qué etapa del desarrollo puberal nos encontramos, porque la terapia de reemplazo hormonal va a estar indicada entre Tanner 3 y Tanner 4 para evitar un desarrollo, o sea, no podemos detener el desarrollo sexual secundario, pero tampoco podemos permitirnos mucho tiempo sin la terapia de reemplazo hormonal cuando la persona consultó de manera tan joven, porque van a haber unos caracteres sexuales secundarios irreversibles que generarán malestar durante toda la vida de esta persona. Hablemos de un caso de una mujer trans, si consultó a los 14 años cuando el desarrollo esquelético no se había completado y su espalda aún no era ancha, pero no decidimos detener la pubertad cuando ya se encontraba en un tener 3 o tener 4 y desarrolló una espalda muy ancha. Eso va a generar una disminución de la calidad de vida de esta persona de ahí en adelante. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pues que cuando nos encontremos en un tener 3 o tener 4 debemos correr con todo este tema de la valoración por endocrinología pediátrica. Continuamos con el examen mental, teniendo en cuenta que la valoración debe ser integral. Siempre debemos tener en cuenta todo lo que nos enseñan del examen mental, pero hacer especial énfasis en cuál es el estado anímico y el tipo de personalidad que tiene esta persona, sin juzgar de manera apresurada la situación de la persona. Como ya hemos hablado, la mayoría, un 90% de las personas trans ejercen el trabajo sexual y la mayoría de estas personas tienen una situación de violencia tanto en espacios públicos como en espacios privados, desde la calle hasta el hogar, desde el colegio, si es que van al colegio, si es que no lo sacaron por ser trans, la universidad, si es que logró este gran privilegio que es ir a la universidad siendo una persona trans, porque es aproximadamente un 5% de la población trans, o incluso dentro del sistema de salud en sí, que yo creo que es uno de los ámbitos privados más íntimos, porque como trabajadores de la salud encontramos información que la mayoría de las personas no conoce y que ni siquiera la misma persona conoce. O sea, llegamos a conocer a tal punto a estos pacientes que debemos ser muy cuidadosos con la forma en que manejamos esta información y con la forma en que tratamos a esta persona, que debe ser lo más importante. Por algo, la atención humanizada se está, digamos que estamos hablando tanto en este momento de ella. Ideación suicida, porque pues es una urgencia mental, una urgencia psiquiátrica, la ideación suicida y que debe ser manejada de manera integral. Aún así, va a ser muy difícil porque la mayoría de las personas trans tienen situaciones de vulneración multidireccional, en múltiples situaciones, desde pobreza, por ser mujeres, por ser trans, por orientación sexual en algunos casos, bueno, etcétera, etcétera. Por tanto, manejar estas situaciones va a ser de máxima complejidad, pero no podemos ignorarlo simplemente por ser complejas las situaciones, si no, pues no podríamos trabajar en salud, o sea, vamos a encontrarnos con muchas situaciones complejas en Colombia, en temas de salud.
Calidad del sueño, teniendo en cuenta los factores de riesgo que ya hablamos, la epidemiología y la calidad de vida. Ver qué podemos hacer, qué podemos ofrecerle a esta persona. Ahora, ya que me estoy cansando un poco de la voz, quisiera hablar o preguntarles a ustedes qué opinan sobre el diagnóstico. ¿Qué creen ustedes que cómo será el diagnóstico de una persona trans? ¿Cómo se hará el diagnóstico? Buenas, ¿me están escuchando? Sí, Gracias por responder. Anteriormente no era por disforia de género, pero eso está en cuestionamiento, ¿cierto? Sí, la disforia de género. ¿En dónde aparece la disforia de género? En el DSM, no me acuerdo el número. En el 5, En el 5. en el que nos rige actualmente. Sí, definitivamente que ese es el diagnóstico que tenemos, pero ¿qué has escuchado hablar de por qué estamos cuestionando el diagnóstico de las personas trans? Porque no tiene que ser considerado como una enfermedad mental. Sí, sí, sí. Básicamente, si lo vamos a llevar a, digamos que a la respuesta corta, sí, es por eso, es para no patologizar las vivencias trans. Por ser trans yo no estoy enferma, estoy en una situación que no va a ser tan agradable para mi vida con temas sociales, pero no estoy enferma. Simplemente hago parte de la diversidad de existir como persona. Pero también hay que tener en cuenta otras situaciones y es que el diagnóstico como tal de la disforia de género no se basa en una exclusión, bueno, DSM-5 siempre coloca esa exclusión como un comodín, ¿no? Se debe excluir otras patologías, siempre es un criterio, pero no se basa en la práctica en una exclusión de otras patologías o no se basa en un diagnóstico de situación clínica, sino que se maneja como una enfermedad. Y ese es el gran problema. Cuando estamos hablando en la cotidianidad de disforia de género, estamos hablando de una patología de manera práctica, aunque el DSM-5 aclare que no es una enfermedad. Y de ahí es el problema, que en la práctica siempre tenemos situaciones que no nos esperábamos cuando hablamos de la teoría. Yo no quiero desconfiar de los creadores del DSM-5, pero pues en la práctica siempre vamos a encontrar situaciones problemáticas y esa es una de ellas. Entonces, los criterios de disforia de género según el DSM-5, pues es, bueno, ya los podrán revisar ustedes con mayor detenimiento, pero básicamente es que las personas no se sientan cómodas con su identidad de género, bueno, no, con su género asignado al nacer en base a su sexo y que este malestar se manifieste por al menos 6 meses. Ahora, ¿ustedes alguna vez han escuchado sobre el test de vida real? No, yo no. No, no, gracias por responder. El test de vida real es una herramienta que cuando éramos más inhumanos en el tema clínico, considerábamos que ayudaba con el diagnóstico y el aseguramiento precisamente de ese porcentaje de población que manifestaba una incongruencia entre su género y sexo, pero que no se mantenía de forma o a largo plazo. Entonces, lo que se idearon en la clínica para la atención de personas trans es, listo, pues entonces vamos a ponerles un test de vida real y es que cuando lleguen a nuestra consulta deben demostrarnos que llevan al menos un año viviendo socialmente como el género al cual desean pertenecer. O sea, así, tal cual, lo estoy diciendo, no crean que yo hablo de esa forma, pero es como haciendo una recopilación histórica, así se hablaba. Entonces, eh, exigían a las personas, nos exigían a las personas trans que durante un año sin hormonas lleváramos a cabo una vivencia estereotipada de una mujer o de un hombre, dependiendo de qué clase de personas trans estemos hablando.
Esto carece de cualquier tipo de ética, es excesivamente violento porque, uno, la identidad de género no es algo estático, es algo dinámico. Y dos, esto afecta más de lo que pueda llegar a evitar, porque luego nos encontramos que en personas adultas, porque eso se le exigían a las personas adultas, ni hablemos de infancias trans, porque a las infancias trans ni les ponían cuidado, pero en personas adultas, la incidencia o digamos que la reversión del tránsito de género era mucho menor o es mucho menor. Además, debemos aplicarlo en el contexto social y en el contexto político en el que nos encontramos en Colombia en este momento, y es que mientras una persona, o sea, si una persona trans llega a una consulta de endocrinología, cirugía plástica, urología, si llega hasta allá es porque ya lleva un tránsito de aproximadamente entre 6 y 8 meses, y ahí a que le autoricen las cirugías y los tratamientos hormonales y todo esto, habrá pasado un año que hablamos del test de vía real. Entonces, pues, porque si está haciendo todos esos trámites administrativos asistenciales, es porque está interesada en cumplir con todo esto, está interesada en ser, en demostrarlo. Y entonces el test de vida real se vuelve una herramienta carente de ética. Por favor, nunca lo vayan a usar, nunca lo exijan. Hace poco asistí a una charla de una persona, por supuesto, muy bueno en su parte clínica endocrinológica, pero no podemos ignorar las vivencias de las personas trans y que esto es totalmente inhumano. Básicamente sería tortura. Te torturamos un año para poder darte hormonas y eso no es tan así. Un año o más. Una pregunta. ¿Y quién certificaba eso? ¿El psicólogo? ¿Quién lo certifica en tiempo? O sea, porque pues... Eso era lo más curioso. La forma en que lo hacían era que fuese mensualmente a consulta por medicina general para que a criterio del médico general dijera, sí, sí se está vistiendo como mujer, sí está hablando como mujer, sí se está moviendo como mujer, sí está caminando como mujer. Y pues sí, para mí sí, sí es mujer, cumple el criterio. Ven el otro mes y miramos si sigues así o no. Listo. Continuamos con, si hay alguna pregunta, no duden en interrumpir. Y ya pasamos al tema del tratamiento. Esto es una revisión muy sucinta de la cantidad de información, bueno, no, cantidad de información no hay, pero de la información que deberíamos conocer al respecto, pero y tampoco me detengo mucho en el tema del tratamiento porque es algo que como médicos generales ustedes no van a manejar de manera usual. Aún así deben estar familiarizados con cuáles son los manejos para saber cuáles son los factores de riesgo. Y sobre todo una parte importante, y es que cuando ustedes, la persona trans no va a llegar directamente a una valoración endocrinológica o subespecialidad, especializada, como lo es urología, cirugía plástica. La persona trans va a llegar primero a un médico general o a una médica general. En estos casos, lo que ustedes deben hacer es sencilla y llanamente remitir a especialidades. ¿Cuáles especialidades? Primero, y muy importante, psiquiatría. No para que les, o sea, cuando hablamos en el ejercicio práctico, psiquiatría lo que va a hacer es dar un concepto diciendo básicamente, o lo que debe escribir, porque en algunas ocasiones no lo hacen, la persona no tiene contraindicación de iniciar una terapia de reemplazo hormonal o y de procedimientos quirúrgicos. Es eso, lo que tiene que decir el psiquiatra, con su valoración en el examen mental y toda su experiencia valorando personas desde la parte mental. Un añadido que debemos tener en cuenta para el sistema de enfermedad que manejamos aquí en Colombia es que debe tener un diagnóstico en CIE-10. Por tanto, estamos hablando del... espera. Trastorno de identidad de género no especificada G649, si mal no estoy, no recuerdo el código, creo que es G649. O un trastorno de identidad de género, sí, un trastorno de identidad de género, un trastorno, bueno,
en ese margen están todos los trastornos de identidad de género con sus especificaciones del CIE-10. Ese diagnóstico patologizante, debo reconocerlo, se debe dar por parte de psiquiatría para que las EPS no pongan problema con la autorización de procedimientos. Ese es un tema más administrativo que de práctica clínica como debería ser. Ahora, psiquiatría. Continuamos con endocrino. No tiene por qué remitirse a medicina interna. Medicina interna no tiene nada que hacer ahí. Estamos hablando específicamente de endocrino, salvo que tenga una comorbilidad importante y que requiera de la autorización de medicina interna. Pero de resto, nada más. Solamente endocrino. Psiquiatría, endocrino. Si la persona desea, por supuesto que sí. Valoración por psicología y psicoterapia si es necesario. Y ya, con eso como médicos generales, con que ustedes hagan eso, quedo más que satisfecha. Con que se lleven esto de la charla es más que suficiente. ¿Cómo lo van a remitir? Se remite persona trans, género o mujer trans para valoración por psiquiatría para descartar contraindicaciones de inicio de terapia de reemplazo hormonal. Se remite a endocrinología para inicio de terapia de reemplazo hormonal por deseo de la paciente. Ya, punto, no más. Eso es el análisis que tienen que escribir. No es nada complejo. Ahora, si quieren irse de plus, si quieren irse de heroínas y de héroes de las personas trans y reducir una cantidad de pasos innecesarios, pueden solicitar todos los exámenes y, perdonen no haberlos colocado todos acá en esta diapositiva, todos los exámenes necesarios para un inicio de una terapia de reemplazo hormonal. Pueden que les pongan problema, porque eso no es, digamos que, no es conocimiento del común de medicina general y por tanto pueden que EPS les pongan o IPS les pongan problemas por solicitar tantos exámenes que no, aparentemente no van a ser justificados. Pero si ustedes los pueden justificar muy bien con todo eso que les estoy diciendo, pues no van a tener ningún inconveniente, se van a poder basar en información. Entonces, bueno, el cuadro hemático que no se le niega a nadie, ya hablamos de la hemoglobina, los eritrocitos, las plaquetas, todo eso con el tema de factores de riesgo para trombosis venosa profunda. Estamos hablando de función renal, básico, va a iniciar una probable terapia de reemplazo hormonal con espironolactona. Estamos hablando de función hepática, incluyendo bilirrubina. Dime. Perdona, no te entendí. ¿Podrías repetir la pregunta? Bueno, creo que se desconectó o algo así. Estamos hablando de función hepática con el tema de la carga que puede generar la testosterona o los estrógenos sobre la función hepática. Entonces, transaminasas y bilirrubinas, porque algunos estrógenos pueden producir hiperbilirrubinemia, entonces tenerlo en cuenta. Renal hepática, continuamos con las hormonas, entonces estradiol, beta-estradiol o 25-beta-estradiol para valorar cuáles son los niveles séricos iniciales para poder iniciar una terapia de reemplazo hormonal y luego pedir unas posteriores cuando ya se inicia la terapia de reemplazo hormonal y saber si nos encontramos en niveles séricos adecuados. Testosterona libre sería lo ideal. Si quieren pedir testosterona libre y total, por supuesto, pero lo más necesario es la testosterona libre. FSH, LH, bueno, folículo estimulante, luteinizante y prolactina. Estas tres, por lo que ya les decía que es algo excesivamente extraño, pero que si llega a suceder, iniciar una terapia de reemplazo hormonal puede ser mortal y es tumores hipofisiarios, dependientes de hormonas. TSH y T4 libre, bueno, T4 libre si llega a aparecer mal la TSH, pero TSH para la valoración de hipotiroidismo y ya, eso es suficiente. Con eso ya la persona puede iniciar una terapia de reemplazo hormonal. Ah, bueno, perfil lipídico, perdona, sí, se me olvidó, perfil lipídico. Con eso ya la persona trans puede iniciar una terapia de reemplazo hormonal por endocrinología sin ningún inconveniente. Hay endocrinólogos quienes son mucho más minuciosos y quieren descartar a toda costa una trombosis venosa profunda, entonces solicitan
ecografía Doppler de miembros inferiores para descartar una trombosis venosa profunda. Hay quienes consideran que se debe estudiar de manera específica a las personas trans porque pueden tener un trastorno sexual, un trastorno biológico, y por tanto solicitan ecografías de gónadas, bien sea una ecografía transvaginal en el caso de los hombres trans o una ecografía testicular en el caso de las mujeres trans. Y hay quienes son aún más minuciosos y antes de iniciar la terapia de reemplazo hormonal solicitan una ecografía de mama para descartar procesos patológicos neoplásicos en las mamas que puedan empeorarse con la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, esos serían todos. No sé, perdona no haberlos colocado en la diapositiva para que los pudieran ver y poder asociarlos de una mejor manera. Y esos son, bueno, se van a hacer seguimientos dependiendo de la edad y de la edad y de la situación clínica de cada paciente, pero pues con que sepan estos exámenes es más que suficiente. Ahora, cuando vamos a iniciar una terapia de reemplazo hormonal, voy a hablarles de generalidades, ignoren esa diapositiva totalmente, pero cuando hablamos de mujeres trans, debemos tener en cuenta siempre cuáles son los factores de riesgo y la situación clínica del paciente, como en todas las personas que estamos atendiendo en una institución de salud. Pero farmacológicamente hablando, van a haber unas hormonas que son más riesgosas que otras. Hablemos de las menos riesgosas, de menos riesgosas a más riesgosas. Las que menos riesgos cardiovasculares, riesgos trombóticos tienen, son los parches. Los parches tienen una carga hormonal mínima que se va a liberar de manera constante por vía transdérmica durante pueden ser, dependiendo del parche, cada 4 días, durante 4 días seguidos, durante una semana seguida o durante 3 semanas seguidas, dependiendo del parche. Creo que aquí en Colombia solamente hay de 4 días seguidos. Entonces va a haber una liberación constante. Eso quiere decir que la carga se va a mantener sérica constante, a diferencia de la vía oral, por ejemplo, que van a haber unos piquitos que pueden ser factor de riesgo muy importante para trombosis venosa profunda. Listo. Entonces tenemos parche transdérmico como el menos riesgoso. Continuamos con vía oral. Vía oral hay diferencias entre las moléculas. Una de las más seguras son los estrógenos conjugados y el valerato de estradiol, que son las fórmulas o las situaciones moleculares más parecidas a los estrógenos biológicos, por decirlo de alguna forma. Continuamos con los estrógenos equinos, que ya casi no se usan, y continuamos con los estrógenos modificados o los sintéticos, que son el entanato de estradiol, el acetato de estradiol, bueno, todos estos están acá. Esos son los que mayor riesgo tienen en vía oral. Y por último, los que más riesgo tienen son las inyecciones. Importante, las inyecciones suelen ser el método artesanal que más usan las mujeres trans para iniciar una terapia de reemplazo hormonal sin un seguimiento médico, porque las inyecciones son, digamos que a mayor riesgo, también mayor cambio se van a notar en un cuerpo trans. Entonces, la mayoría de las mujeres trans prefieren inyectarse de manera constante en dosis muy altas de hormonas porque lo que desea es tener una apariencia física congruente con lo que ella quiere expresar, con su identidad, y prefiere ponerse en una situación de riesgo corporal a sufrir de violencias constantes en la calle, en el hogar, en la familia, en el colegio, en la universidad, etcétera, etcétera. Van a encontrarse casos tan extraños, que ya no son tan extraños para mí, pero que se inyecten o que hayan creencias alrededor de las hormonas como que se inyecten las mamas para tener un efecto mucho más directo sobre el crecimiento mamario. Eso no es para nada cierto. Si se van a inyectar, al menos que se inyecten intramuscular como debe ser la indicación, que el efecto va a ser el mismo. Otra situación, y antes de que se me olvide, se las quiero comentar, que se pueden llegar a encontrar, es que se inyectan muy constante. O sea que yo conocí algo que llaman las comillas. Las comillas son personas trans que
deciden iniciar una terapia de reemplazo hormonal a dosis excesivamente altas, como llegar a tomar 9 tabletas, 9 graguías de hormonas diarias, 3 con cada comida, e inyectarse una vez cada 3 días hormonas intramusculares. Eso tiene una carga altísima de hormonas, pero muy alta, y es muy probable que los factores de riesgo para trombosis venosa profundas aumenten demasiado. Aunque debo ser sincera, y en lo que llevo conociendo personas trans y en ese tema del acompañamiento y demás, nunca me he encontrado con una trombosis venosa profunda con una persona trans que lleva una terapia de reemplazo hormonal. Entonces, bueno, es otro tema para tener en cuenta. No sabemos mucho de la farmacología o de la fisiopatología de la trombosis venosa profunda en personas trans. Estudios sí hay y dice que aumenta la incidencia, pero son estudios que la población no es muy grande, por tanto no tienen, digamos que, tanta evidencia científica. Una recomendación 1A no lo es. Bueno, eso sería todo. Con que ustedes sepan, bueno, y la última y más importante, bueno, no más importante, pero es una pregunta que les pueden llegar a hacer cuando están en un acompañamiento integral de una persona trans, es que si me masturbo, estoy expulsando la hormona, o si me masturbo, no va a servir como tal la terapia de reemplazo hormonal, y eso es una total mentira. Eso, pues, no hay estudios que demuestren que reduzca digamos que los niveles séricos hormonales de estrógenos o que aumente los de testosterona, que es lo que se suele creer, y pues incluso en hombres cisgénero tampoco hay estudios que hablen de que masturbarse genere pues mayores niveles séricos hormonales de testosterona, o si no todos los hombres serían excesivamente barbados, por ejemplo, y eso no es así. Entonces, pues no tiene mucha lógica, pero hay personas que creen que es así. Entonces, si les llegan a preguntar, no, definitivamente no, no les va a salir la hormona, no se les va a quitar la hormona por masturbarse y eyacular. Bueno, esa es la otra. A veces dicen que es por eyacular, tampoco, no tiene nada que ver. Listo. Los cambios. Si inicio una terapia, si te preguntan, hey, doc, es que quiero iniciar una terapia de reemplazo hormonal, ustedes ya saben que está en el plan de beneficios de salud, que las EPS deben cubrir toda la terapia de reemplazo hormonal, que debe incluir todos los procedimientos quirúrgicos. Ustedes ya saben, están informadísimos en el tema. Y les preguntan, ¿tú me recomiendas que yo inicie una terapia de reemplazo hormonal? Es que, pues, a mí me agrada mi cuerpo. Lo único que no me gusta es que tengo la espalda muy ancha y quiero tomar hormonas para ver si esto me va a reducir la espalda. No tiene lógica. No, si es esa la intención que tiene la persona trans, no tendría lógica iniciar una terapia de reemplazo hormonal. Exponerse a factores de riesgo importantes y que pueden ser mortales, como la tromboembolia pulmonar, por ejemplo, por un cambio que no vas a ver con una terapia de reemplazo hormonal. Entonces, ¿qué podemos encontrarnos? En una terapia de reemplazo hormonal masculinizante, importante, una persona con acné, pues debe pensárselo muy bien, sobre todo hombres trans. La mayoría continúan sin importar ello, pero es muy frecuente que aumente la incidencia de acné en un hombre trans con la terapia de reemplazo hormonal con testosterona. Bueno, en los hombres trans hay múltiples presentaciones. En este momento creo que se está usando aquí en Colombia, sobre todo las inyectadas, porque si mal no estoy, no hay presentación en gel ni hay presentación en parche. Entonces solamente hay inyectadas. Esas inyecciones usualmente son una vez cada mes o una vez cada 3 meses, dependiendo de la presentación. Aparición de vello facial o de barba. La transición de un hombre trans suele ser mucho más sencilla, estereotípicamente hablando, o sea, valorándolo desde los estereotipos de género, porque la testosterona suele generar efectos mucho más rápidos en general. Entonces, se agruesa la voz, aparece la barba, aumenta el porcentaje de masa muscular, aproximadamente entre un 4 al 8% más o menos, pero pues es un porcentaje de masa corporal que se hace notar. Hay un aumento de peso, hay una redistribución de la masa grasa, hay un cese de la menstruación en la gran mayoría de los casos. Entonces, si desaparece un hombre trans que quiere iniciar la terapia de reemplazo hormonal porque ya estoy cansado de menstruar, definitivamente que sí le va a servir. ¿Listo?
Atrofia vaginal va a ser uno de los efectos adversos que puede llegar a ser no deseado porque hay hombres trans que son pasivos y que les gusta ser penetrados o simplemente dentro de su sexualidad y el disfrute de su erotismo les gusta ser penetrados. Y entonces eso va a ser un problema porque puede generarse una dispareunia. Y el alargamiento del clítoris que puede llegar a crecer hasta 4, 5 o incluso 6 centímetros aproximadamente. La atrofia vaginal deben tener en cuenta que si se está teniendo inconvenientes con esto porque al hombre trans le incomoda su atrofia vaginal porque, bueno, dentro de su erotismo disfruta de la penetración, se pueden acompañar de estrógenos en gel para aplicar vía introital, introito vaginal, cómo se maneja en una situación de una mujer posmenopáusica. Listo. Continuamos con la terapia de reemplazo hormonal feminizante. Los efectos van a ser mucho más suaves, van a ser menos evidentes. Por tanto, en el caso de las mujeres trans, lo ideal sería iniciar en una edad temprana, o sea que iniciemos Tanner 3, Tanner 4 sería lo ideal. En el caso de los hombres trans no importa mucho, digamos que a la edad, los efectos se van a notar mucho, pero en el caso de las mujeres trans sí que pues a mayor desarrollo de caracteres sexuales secundarios, mayor va a ser la dificultad para revertir esos efectos y poder incorporar los efectos del sexo, usuales o estereotipados del sexo femenino. Entonces, va a haber una redistribución de grasa y acá, antes de que se me olvide, recomendación siempre para las personas trans que quieran obtener resultados rápidos con su corporalidad, hacer ejercicio aeróbico para un aumento de la síntesis y un aumento del catabolismo y del anabolismo de grasas y por tanto que la redistribución de grasa se dé de manera mucho más rápida en todo el cuerpo y que toda la grasa se vaya para los lugares donde se desea, bien sea alrededor o la grasa perimamaria o la grasa de la zona de los muslos o de la zona del glúteo o de la cadera. Y en el caso de los hombres trans, que desaparezca esta zona si se vayan a otras zonas como el abdomen o en los brazos, por ejemplo. Entonces, siempre ejercicio aerobio. El ejercicio de fuerza va a servir más para el moldeo corporal en base al músculo. Entonces, ejercicio aerobio y la dieta, por supuesto, alimentarse muy bien. Eso va a ayudar un montón con la redistribución de grasa corporal y notar los efectos mucho más rápido. El efecto más rápido que van a notar en mujeres trans va a ser el cambio de la piel. Va a haber sobre todo con el efecto de la espironolactona, que es el antiandrogénico que se usa en la mayoría de los casos, se va a notar mucho la disminución de la porosidad de la piel y la disminución de la oleosidad de la piel. Y si se presenta, si hay acné que tenga en base un trastorno hormonal, puede que se mejore también. Por ejemplo, un acné consecuente o secundario a testosterona, que es un acné frecuente. Suavidad de la piel, no se va a reducir el vello, y eso hay que tenerlo muy claro, no se reduce la cantidad de vello, se reduce un poco, un porcentaje aproximadamente entre el 20 y el 30% del grosor del vello, por tanto, siempre que hay que apoyarnos con terapia láser, en las zonas que las personas trans que no deseen vello, por supuesto. Hay una disminución de las erecciones que va a ser dosis dependiente, entonces entre mayor dosis de antiandrogénico y mayor dosis de estrógenos va a ser una disminución mayor de las erecciones espontáneas y de las erecciones deseadas. Aún así, lo que más se va a afectar son las erecciones espontáneas. Las erecciones deseadas se pueden mantener manteniendo una vida sexual constante. Entonces, siempre que una mujer trans acuda al consultorio y que les pregunten si la terapia de reemplazo hormonal les va a quitar las erecciones, la respuesta no es tan simple como decir sí o no, sino puede que sí, pero para evitar que suceda eso, si tú disfrutas de penetrar o disfrutas de la autoestimulación, bueno, etcétera, etcétera, de tu pene erecto, entonces hay que masturbarse, hay que, así tal cual, sin tabús, hay que masturbarse, hay que mantener una vida sexual, sea propia de autoestimulación o sea con otra persona para mantener la función eréctil. Si no, pues sí que se va a perder. Aún así,
no es una pérdida permanente porque cuando se quitan las hormonas, por alguna razón, bien sea por deseo de la persona trans o por alguna indicación médica, esas erecciones vuelven. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, a mayor edad, mayor va a ser el riesgo de que no vuelvan esas erecciones por una disfunción eréctil permanente. Hay un aumento del crecimiento mamario. El crecimiento mamario no, bueno, en hombres trans no hay un decremento del crecimiento mamario, se pueden aplacar un poco, pero no se reduce la glándula mamaria como tal. En las mujeres trans hay un crecimiento mamario que puede llegar incluso a ser hasta tener 3, tener 4, tener 5 en formas con dosis muy altas de hormonas. Entonces eso ya cada quien decide qué tantos riesgos asume. Hay una disminución del tamaño testicular, de la producción de esperma y del crecimiento total del vello, o sea, de la velocidad de crecimiento. Y los cambios de la voz son muy variables. O sea, se sabe que las hormonas, bueno, si hay un bloqueo de la testosterona, va a haber un cambio de la voz a largo plazo. Esto lo sabemos por las personas que eran castradas en la historia, o sea, personas, hombres cisgénero que los castraban, o los eunucos, cuando ya habían completado el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, hacían una agudización de la voz y por tanto sabemos que si se reducen en mujeres trans los niveles de testosterona, va a haber un cambio de voz a largo plazo, pero no es un cambio de voz que permita una, digamos que total satisfacción y un aumento de la calidad de vida de la persona. Entonces, la respuesta corta sería no, la terapia de reemplazo hormonal no te va a cambiar la voz. Hay que empezar ejercicios de voz con terapia de lenguaje, que una persona especializada en terapia de lenguaje de personas trans para modulación de la voz, o con clases de canto, que es una opción mucho más viable en lugares donde no hay terapeuta de lenguaje eh, especialista en personas trans, que aquí en Colombia, por ejemplo, solamente está en Bogotá, que yo sepa, ¿no? Listo. Por último, ya vamos a terminar, y perdona haberme alargado tanto. Vamos con prevención primaria. Espero que sepan más o menos qué es prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Para así, en resumidas cuentas, prevención primaria es como promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y para ello debemos hacer una interpretación integral de lo que es la vivencia trans. Y ya hemos hablado un poco al respecto y no me voy a detener mucho, pero un ejemplo de prevención primaria que está fuera del asistencialismo clínico como tal, encontramos la ley de identidad trans con leyes laborales para la inclusión trans. Ejemplo, una de nuestras grandes hermanas, que es argentina, ya pudo autorizar una ley de identidad trans. Se logró con la lucha transfeminista y en este momento las personas trans tienen asegurados en espacios, en lugares, situaciones laborales públicas, un 1% de los cupos laborales los tienen garantizados las personas trans. Con eso es más que suficiente y eso es un gran cambio. Puede que más adelante nos demos cuenta que no, porque no sé, idealmente este mundo cambia para una liberación sexual que, digamos, que permita vivir el dinamismo de la sexualidad y que ello incluya valorar la identidad de género como un ente cambiante, puede que sí, pero eso se dará en el futuro. Y si llega a suceder eso, ojalá que las personas trans ya no sean consideradas un tabú y que por tanto podamos vivir de manera corriente como cualquier otra persona. Pero mientras, pues se debe recurrir a situaciones judiciales como esta, una ley de identidad trans. Publicidad, y aquí hay un documental que no recuerdo muy bien el nombre, creo que es Disclosure, pero no recuerdo bien, que está en Netflix y que es un documental sobre cómo han aparecido personas trans en el cine y cómo estas personas trans han influido sobre la lectura social. Entonces, el arte y la cultura no son temas tan inocentes, no son temas tan ingenuos en temas de salud. Y eso lo deben tener en cuenta no solamente con personas trans, sino con muchos temas en salud. Entonces, este tema de la publicidad y el manejo cultural se está haciendo, ya se está llevando a cabo poco a poco, digamos que permeando estos espacios de una manera muy suave para que la violencia no sea tan agresiva, aunque últimamente la violencia pues sí que se ha marcado mucho con personas trans en redes. Listo. Manejar todos los determinantes intermedios, que ya pues creo que debemos tener en cuenta con todo el tema de raza, situación social, situación económica,
educación, trabajo, bueno, etcétera, etcétera. Educación en, digamos que políticas de inclusión institucional educativas, y es que pues no puede ser que un porcentaje tan bajo, pero en general que estamos mal en educación con todas las personas, pero con personas trans sí que es mucho peor. Y entonces debemos tener en cuenta esto para políticas de inclusión en instituciones educativas donde la educación sea mucho más amigable con nosotras, porque a modo personal yo viví muchas violencias durante mi pregrado. Todavía estoy viviendo violencias en este momento. Bueno, educación sanitaria por transversalidades, sino por identidades, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado. No es tan sencillo como catalogar a una persona trans y decir, persona trans, listo, algoritmo, vamos a manejarlo con esto. No es tan sencillo como eso. Debemos tener en cuenta toda esta parte de la historia clínica completa y de la relación médico-paciente que tanto nos meten en la mente cuando pasamos por semiología médica. O sea, no podemos ignorar todo eso. Y educación sexual a poblaciones de riesgo, que en la mayoría de los casos no, digamos que más que educación sexual debe ser un tema de garantías, garantías en salud, garantías laborales, garantías, bueno, de todas las garantías sociales, por ejemplo. Porque, y ya que veo aquí hábitos de vida saludable, no es tan sencillo decirle a una mujer trans que ejerce el trabajo sexual todos los días de su santísima vida que coma saludable cuando tú no vas a poder conseguir una manzana a las 2 de la mañana. Es algo ridículo. Y pues tú trabajas toda la noche siendo una trabajadora sexual. Entonces no, bueno, en la mayoría de los casos. Entonces no vas a tener, o sea, si te da hambre y pues tú no puedes cargar con una maleta detrás mientras ejerces trabajo sexual porque eso es antierótico. Bueno, dependiendo de la interpretación de cada quien, pero en la mayoría de los casos va a ser antierótico y antifuncional. Entonces no puedes cargar esas comidas ahí como en todas partes y se va a hacer inviable pues como acomodarte de manera previa para tener un hábito de vida saludable. Lo que vas a encontrar a esas horas es asaderos abiertos, o sea que vas a comer fritos, nada más. ¿A qué horas vas a hacer ejercicio? Nunca. ¿Tienes un espacio público para hacer ejercicio, empezando por ahí? O sea, ¿tú crees que si una mujer trans que no tiene características, digamos que faciales tan feminizadas y estereotipadamente hablando, puede ir a un parque tranquila, sin sufrir violencia, sin que le estén gritando, sin que le griten travesti o maricón de mierda? Bueno, todas esas situaciones, no, no. Si creías que sí, no, no pasa. No, nunca va a pasar. Listo, entonces debemos tener en cuenta todos estos, porque al final esto hace parte de una constante, digamos que valoración de situaciones de privilegio. No son simplemente identidades de género, como estamos hablando en este momento de personas trans, sino también es de clases sociales, de niveles educativos, de niveles de situación laboral, de situaciones geográficas. No es lo mismo ser una persona trans aquí en Villavicencio, ser una persona trans en el Chocó, o hacer una persona trans en La Guajira, o hacer una persona trans en Bogotá. No es lo mismo para nada. Situaciones raciales, no es lo mismo una mujer trans negra a ser una mujer trans mestiza o a ser una mujer trans blanca. No es lo mismo. Y entonces acá tenemos dos grandes ejemplos. Aunque estamos viendo dos mujeres trans negras, como lo es Nikita y como lo es, se me fue el nombre de esta chica, que es una abogada trans colombiana. Son dos personas trans negras, pero la situación de privilegio de clase social, de geografía, Estados Unidos versus Colombia, de estereotipo de sexualidad, porque esta persona se considera más una persona trans no binaria que otra cosa. En cambio, Nikita Dragun va a ser más respetada con el tema de identidad y todo esto. Hace que sea diferente para la persona de abajo vivir lo que está viviendo Nikita Dragon. O sea, Nikita Dragon, si le ponen problema con su dinero, va a solucionarlo todo. A diferencia de pues, una persona trans, abogada de Colombia, donde no tienes dinero porque nadie te contrata y entonces se te va a hacer muy difícil. Listo. Entonces, algo que se lleven en cuenta, las mujeres trans no somos peligrosas, estamos en peligro, una arenga bastante frecuente en las movilizaciones trans, y hablemos solamente de movilizaciones trans, porque
el contexto en el que nos movemos como personas, bueno, no sé si incluirme o no ahí, porque yo también tengo un montón de privilegios, pero el contexto en el que se mueven la mayoría de las personas trans cuando se ejerce el trabajo sexual es un contexto que obliga a asumir una situación, asumir una personalidad que te proteja, que te permita vivir o sobrevivir en estos espacios. O sea, yo soy una consentida, yo soy una florecita, porque yo no habito estos espacios, pero si yo habitara estos espacios, estoy segura que habría tendría que desarrollar una personalidad totalmente agresiva o estar malhumorada gran parte del tiempo o estar muy a la defensiva en cualquier situación, porque así me lo exige el contexto en el que estoy creciendo. No quiere decir que todas las personas, y no voy a crear estereotipos, pero no quiere decir que todas las personas trans que ejercen trabajo sexual estén malhumoradas todo el tiempo, que sean agresivas, etcétera, etcétera. No, para nada. De hecho, son muy amables. Pero, pues, si tú ejerces violencia de manera directa o indirecta, de manera consciente o inconsciente, no puedes esperar que esta persona te responda de la manera más diplomática posible, porque no es así, no es el contexto y no la forma de responder de esa persona. Por políticas públicas que pueden afectar directamente a la salud de las personas trans, ejemplo, Bolsonaro, Brasil, un retroceso en los derechos humanos de personas LGBT y por tanto de personas trans de manera específica y exponenciada por el tema del olvido durante el movimiento LGBT de las personas trans. O sea, si aún que le va a ir mal con el tema de Bolsonaro, a una persona trans sí que peor. Listo. Prevención secundaria, no sé, este tema de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Diagnóstico precoz, pues, ¿qué? O sea, ¿cómo diagnosticas esto? Empezando que no es forma de diagnosticarlo, ¿no? No vas a ir haciendo un tamiz de DSM-5 a todo el mundo. Pero con el tema de tratamiento oportuno, sí que debemos agilizar un poco esto con ya todos los tips que les di para que cuando lleguen a la consulta, la atención endocrinológica, la atención quirúrgica sea lo antes posible para reducir los efectos en la calidad de vida que tiene el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados sobre las personas trans. De prevención terciaria, ¿alguien recuerda más o menos qué es prevención terciaria? Ya vamos a terminar, chicos. Bueno, con el silencio asumiré que no recuerdan, pero prevención terciaria tiene que ver con la rehabilitación. La rehabilitación, ¿cómo creen ustedes que debería ser la rehabilitación de una persona trans? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer desde las políticas públicas, desde el sistema asistencial con las personas trans? Sé que estamos hablando específicamente de prevención terciaria de situaciones clínicas, de patologías, que, por ejemplo, si lo vamos a hablar de esa forma, estaríamos hablando de úlceras crónicas por biopolímeros, estaríamos hablando de efectos secundarios por procedimientos quirúrgicos artesanales, pero si lo habláramos en políticas públicas con rehabilitación social, política, ¿cómo creen ustedes que podría ejercerse una prevención primaria? Se los dejo para que lo piensen mientras duermen o algo así, no sé, si les interesa el tema. Y prevención cuaternaria, que tiene que ver con el tema de la iatrogenia, evitar la iatrogenia, es lo que estamos haciendo en este momento. Creo que esto es prevención cuaternaria. Entonces espero que les haya gustado la charla, que eviten vulnerar más a las personas trans y muchas gracias por participar y quedarse hasta este momento de la charla que fue bastante larga y disculpen haberme tardado tanto. Si hay alguna pregunta, duda, comentario, amenaza, felicitación o lo que sea, estaré pendiente. Muchísimas gracias, Lilith. Si me permites, entonces te voy a leer 4 preguntas que nos dejaron en el chat. La primera ¿es posible diseñarle su parte íntima a un hombre trans? Perdona, ¿cómo dice la pregunta? ¿Es posible diseñarle su parte íntima a un hombre trans? ¿Es posible diseñarle las partes íntimas a un hombre trans? ¿Sí es eso? Ok. Hay 2 procedimientos quirúrgicos que digamos que están disponibles en este momento para un hombre trans. Esos procedimientos quirúrgicos son, uno, la más usual porque tiene funcionalidad, la mastoidioplastia, que es un alargamiento del clítoris sin
afectar ¿cómo se llama esto? Se me fue. El órgano eréctil del clítoris que se llama los cuerpos cavernosos. Por lo tanto, se alarga un poco, la uretra se extiende, se forma, pues, para que la persona trans, el hombre trans pueda orinar de pie y se cierran los labios mayores, bueno, y ya se hace la histerectomía y todo esto si se desea, y se cierran los labios mayores. Entonces, queda como un micropene de aproximadamente entre 6 y 7 centímetros que es totalmente funcional, tiene erecciones, tiene placer y todo esto. Y hay otra, que es la faloplastía, que se hace con un injerto y se extiende esta masa, bueno, el pene o pene se forma y puede llegar a extenderse hasta 15, 16, 17 centímetros, pero va a ser un injerto no funcional, sin función eréctil y la mayoría de los casos sin función erótica. O sea, no va a haber estimulación, no va a haber una sensación placentera durante la estimulación de ese glande porque ese glande está hecho de un injerto de piel de alguna otra parte, usualmente del antebrazo, de esta zona de acá, de la zona interna. Entonces, y bueno, además estos injertos tienen consecuencias sobre la movilidad usualmente y sobre la estética del antebrazo. Entonces, no se suelen hacer, se prefieren más la mastoplastia, pero sí, sí se puede hacer. No, digamos que no es tan efectiva como el procedimiento quirúrgico de la neovagina o la formación de una neovagina en el caso de las mujeres trans, pero sí se hace cirugía de reafirmación sexual en hombres trans. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto en la vida de una persona trans es necesario todas estas inyecciones hormonales? ¿Existe alguna edad límite para este proceso? El límite lo escoge cada persona, con, claro, el acompañamiento del personal médico, pero, pero no es necesario, no es necesario para nada. Yo puedo ser una mujer trans sin hormonarme, sin procedimientos quirúrgicos y sin una evidencia estereotipada femenina. Yo puedo ser una mujer trans por serlo y punto, y ya. No es necesario para nada y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso ustedes deben estar muy informados sobre los efectos adversos y sobre cuáles van a ser realmente los logros con una terapia de reemplazo hormonal porque no nos vamos a poner en riesgo por algo que no deseamos. O sea, si tú no quieres una terapia de reemplazo hormonal, no tienes por qué ponerte en riesgo. Hay lugares que lo exigían y hay también, digamos que ya hay información al respecto y no se puede exigir en ningún momento la terapia de reemplazo hormonal para, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, porque hay mujeres trans que pueden realizarse procedimientos quirúrgicos sin una terapia de reemplazo hormonal previa. Aquí en Colombia se puede y se puede exigir. Se debe exigir en caso de desear solamente procedimiento quirúrgico. Entonces, no, para nada, no, no es obligatorio pasar por todo esto. Es solamente lo que tenemos disponible desde la atención médica asistencial para el acompañamiento farmacológico de las personas trans y el acompañamiento quirúrgico también. Entonces, no, para nada, no es disponible. Y el límite, la mayoría de las veces lo pone el médico tratante por el tema de los riesgos. Por ejemplo, hay quienes dicen, valerato de estradiol yo máximo lo llevo a 3 gragueas diarias, 6 miligramos de valerato de estradiol diario, porque de ahí en adelante va aumentando el riesgo de hepatopatía, de trombosis venosa profunda, todo esto. Pero hay quienes dicen, no, yo lo llevo a 8. Hay quienes dicen, yo mejor paso a inyecciones. Eso lo maneja cada quien. Y también con espironolactona. Hay quienes dicen, las guías dicen que se puede manejar hasta 500, pero yo no, lo máximo que he visto es manejarlo hasta 200. Entonces, eso depende de cada quien. Pero usualmente les pone el límite a máximo, lo pone el médico tratante por el tema de la justificación en el plan de beneficios en salud y todos esos temas administrativos. Pero en realidad, quien debería escoger el límite es la persona trans, sabiendo cuáles son los efectos adversos. Pero tampoco hay información para ofrecerle mucho a estas personas. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿la terapia hormonal cruzada presenta los mismos riesgos que la terapia hormonal sustitutiva? Cuando hablas de terapia de reemplazo hormonal cruzada, ¿estás hablando de cruzada entre estrógenos y progesterona o estás hablando de cruzada entre dos moléculas de presentación diferente? Por ejemplo, inyección y gragueas o inyección y parche o gragueas y parche, porque pues hay múltiples terapias de reemplazo hormonal cruzada que me ponen ahí como en duda.
Aún así, si estás hablando de terapia de reemplazo hormonal cruzada o combinada con presentaciones farmacológicas diferentes, inyecciones y gragueas, por ejemplo, se asume el riesgo como combinado. O sea, la inyección y la graguea se suman. Hay un mayor riesgo. No se sabe de cuánto, pero se asume que es mayor combinado. Y a la terapia de reemplazo hormonal sustitutiva, que la entiendo como si fuera solamente con una forma farmacéutica. Pues es que no me queda muy claro a qué te refieres con ella. Ok, la siguiente pregunta es, dice Paula Jimena, en el caso de hacer la transición o estar en ese proceso, he visto que se da mucho el debate de que si las mujeres trans deben ser atendidas por ginecología. ¿Qué tan correcto es este caso? Vale. A mí, bueno, no vamos a hablar en personal. Ginecología se supone que es la especialidad que maneja las situaciones clínicas asociadas a la mujer. Y por tanto, es una de las especialidades que más sabe sobre hormonas sexuales femeninas. Entonces, ginecología debería estar en la misma capacidad que endocrino de iniciar una terapia de reemplazo hormonal, porque ginecología maneja terapias de reemplazo hormonal para mujeres posmenopáusicas. Entonces, sí podría ser manejada por endocrino, por gineco, perdón. Endocrino también, puede ser cualquiera de las dos, pero con fines de, digamos que, de protocolarios con el tema de, por ejemplo, la cartilla de la atención a personas trans de la Defensoría del Pueblo, es endocrino quien está como especialidad tratante de la terapia de reemplazo hormonal. Lo ideal sería que nos manejen ginecoendocrinología, como el doctor Gabriel Tobar San José, todo el tiempo. Pero pues si no, puede ser cualquiera de las dos. Hablando de teoría, podría ser cualquiera de las dos. En la práctica debería ser endocrino. Sí, vamos con la última pregunta y es, ¿qué hacer en caso de efecto secundario por el tratamiento de transición o sea, el tratamiento de la sintomatología? ¿Qué hacer en casos de efectos secundarios por el tratamiento de transición de suspendos? Ok. La mayoría de los efectos, bueno, solo va a haber una indicación de suspensión de terapia de reemplazo hormonal absoluta, que va a ser la trombosis venosa profunda. Si te da en algún momento de la vida trombosis venosa profunda, están contraindicados de por vida la terapia de reemplazo hormonal. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso también es un factor de riesgo o digamos que algo que se debe evitar. Porque si te da un trombosis venosa profunda y además consumes anticonceptivos orales u hormonas, estrógenos, etcétera, entonces la incidencia de trombosis venosa profunda y de una complicación mayor como la tromboembolia pulmonar es muchísimo mayor. Entonces, sí que ese sería el único efecto adverso que contraindicaría y que obligaría a la suspensión de la terapia de reemplazo hormonal. Ese sería el único, porque el resto no obligaría a suspender. Se cambian dosis, se cambia molécula, se cambia presentación, pero no se suspende. Muchas gracias. Esa fue nuestra última pregunta. Agradecemos a todos los participantes. Recuerden, por favor, llenar el link de asistencia que fue enviado por el chat. Y gracias, Lilith, por aceptar nuestra invitación. Qué charla tan espectacular. No, gracias a ustedes por la invitación y por quedarse hasta este momento. No puedo creer que se hayan quedado 27. Muchísimas gracias a todos y a todas y todos. Si hay alguna persona no binaria por aquí, les deseo lo mejor noche, que descansen y en cualquier situación que tengan alguna duda, pregunta, comentario, no sé, quieran saludarme, lo que sea, pueden buscarme en redes sociales o le pueden preguntar a Valentina por mi número y pueden escribirme en cualquier hora. Prometo responder tanto como pueda. Un abrazo.